Vamos a analizar el siguiente ejercicio. Queremos calcular el valor de m dada por esta expresión que contiene radicales. Pero como vemos es una secuencia de radicales hasta el infinito. Quiere decir, no es una expresión que está definida de un tope. Quiere decir, tiende al infinito. O sea, siempre habrá un término más. X puede tomar cualquier valor. Y tengo por aquí raíz cuadrada, dentro raíz cúbica, raíz cuarta, la x a la 1, x a la 2, x a la 3. O sea, es una característica. La x va aumentando desde 1 hasta el infinito, porque después vendría x4, x5, x6. Y las raíces también van aumentando. Raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, después vendría raíz quinta, etc. La pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. En estos tipos de ejercicios donde aparecen radicales infinitos, la idea es buscar si esa expresión tiende a acercarse a algún valor. ¿Por qué razón digo acercarse? Porque esto en realidad es el tema de convergencia, o sea, el límite de una expresión, si converge o no converge. Esto quiere decir, en otras palabras, para no caer en detalles, que si se aproxima a un valor o tiende a aumentar o a disminuir indefinidamente. Si no tiende a un número, entonces diverge, o sea, puede ser que tienda a aumentar constantemente o tienda a disminuir constantemente, pero puede ser que aumente o disminuya, pero se acerque a algún valor determinado. Y en ese caso sería convergente, es decir, que se acerca esa expresión a un valor determinado. Y esto lo queremos hacer aquí. Ver si esa expresión que estaba por radicales infinitos tiende a acercarse a un valor a medida que usted busca un término más. Si nosotros hiciéramos un cálculo con valores de x hasta la raíz cuarta, nos daría un valor. Pero cuando tengamos otra raíz más, raíz quinta, daría otro valor. Y eso es lo que quiero saber. Si esa suma, o sea, esa cantidad de valores que nos van dando, a medida que usted va tomando valores de x, si tiende al infinito o tiende a acercarse al número. Y voy a poner un ejemplo rápidamente y vamos a borrar. Si usted tiene x por x al cuadrado, por x a la 3, por y así sucesivamente hasta x a la n, o sea, un desarrollo infinito de estas expresiones, la pregunta es la siguiente. Siempre que usted le dé un valor a x, esta expresión no aumenta continuamente, que esa expresión va a tender a aumentar indefinidamente. Esto es cierto, no es falso. Este producto, cuando usted le dé valor a x, y a medida que le dé más valores, va a aumentar constantemente su valor. Quiere decir, esa expresión no converge, es divergente. Quiere decir, no se acerca a ningún valor específico. Y en este caso vamos a ver cuándo se tenga raíces. Para esto lo que vamos a buscar es tratar de buscar un patrón, una secuencia que me facilite esa expresión. O sea, esa expresión debe surgir de una secuencia, de una expresión que vamos a llamarlo un término general. Y vamos a analizarlo de uno en uno para ver qué pasa. Vamos a empezar. Vamos a tomar de raíz por raíces. Vamos a la primera. La primera raíz que vamos a tomar es la que aparece más a la izquierda, que es la raíz cuadrada de x. Tomo la primera. Si tomamos solamente la primera, ¿qué pasaría? Raíz cuadrada de un número se puede expresar como fracción, o sea, como una potencia de exponente fraccionario. Recuerden la propiedad, sería en este caso x elevado, su exponente que sería 1, y en este caso su índice que es 2, sería x elevado a la 1 medio. Esto es si tomo la primera. Ahora, vamos a ver si tomo 2. ¿Qué pasaría? Si tomo raíz cuadrada de x y dentro la raíz cúbica de x al cuadrado. Vamos a ver qué pasaría. ¿Qué daría esta expresión? Esta x se puede introducir dentro de la raíz. Como es cúbica, entraría con exponente 3. Y 3 más 2 que está aquí daría x a la 5. Recuerden que cuando la x vamos a introducirla, repito, entraría con su exponente 3, sería x a la 3 adentro. Y tendría x2 por x3. Y como es potencia de igual base, un producto, se mantiene la base y se suman los exponentes. Lo que está es en este caso sumando estas dos expresiones. Y raíz cuadrada por raíz cúbica me daría raíz sexta. Vamos a escribirla buenamente como está. 2 por 3. Y esto me daría raíz sexta de x5. Esto es si tomo dos raíces. O sea, la primera me daría x a la 1 medio. La segunda me daría raíz sexta de x a la 5. Vamos al tercero. Uno más. Raíz
cuadrada de x raíz cúbica de x2 y aquí raíz cuarta de x3. ¿Qué pasaría si la aproximo a tres raíces? ¿Qué nos quedaría entonces? Esta x entraría a la 3, más 2 daría 5. Como es 4, entraría a la 20, más 3 entraría a la x a la 23. Voy a repetirlo rápidamente. Esta x, como pasa con esta, entraría, como es cúbica, entraría con x3. Me quedaría aquí x2 por x3, que me daría x5. Este 5 entraría, como es 4, a la 20. Y 20 más 3 aquí, 23. Y esto me quedaría entonces raíz del producto de los tres índices. 2 por 3 por 4. 2 por 3 por 4. Y esto iría así, aumentando hasta el infinito. Quiere decir, podemos tomar la siguiente, que es raíz quinta, raíz sexta, etc. Y la pregunta es, si a medida que yo doy más valores, el valor total de esta expresión tiende a una expresión determinada, eso lo queremos averiguar. Vamos entonces a tratar de buscar, con estos términos que están aquí, una expresión que nos dé como un patrón general para este desarrollo. Todas serían con x. Fíjense que aquí también puedo escribirlo como x, aquí a la 5 sobre 6. Aquí podría escribir x, 2 por 3 por 4 haría 24. En este caso me daría 23 de 24, porque aquí tiene 24, sería x a la 23 sobre 24. Entonces aquí vemos lo siguiente. Este numerador es una unidad menor que este denominador. Aquí es una también y aquí es una también. Quiere decir, habría que restarle una unidad. Esto me daría entonces, si lo analizamos, x. Pero vamos a lo siguiente. ¿Quién sería el desarrollo de 2 por 3 o 2 por 3 por 4? Esto no es más que recordamos que es el término o la expresión conocida como factorial de un número. ¿Qué es un factorial de un número? Es el número por el factorial del anterior. Y así sucesivamente. Ejemplo, factorial de 4, recuerden que es 4 por 3 por 2 por 1. Quiere decir, factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Quién es el 1? Sería factorial de 1. ¿Quién es el 6? Es 2 por 3. Sería factorial de, en este caso, de 3. ¿Quién es, en este caso, 2 por 3 por 4? Sería, en este caso, el factorial de ¿quién? El factorial de 4. Quiere decir, entonces, que aquí podría escribir, en el denominador, tendríamos por aquí 24, 6 y 2. 2, 6 y 24. Puedo escribirlo como una fracción, donde el denominador sería el factorial del número. Repito, si vale 2, el factorial de 2 sería 2, que es raíz cuadrada. Si vale 3, sería 2 por 3, que sería 6. Si vale 4, sería 2 por 3 por 4, sería 24. Que es decir, que el producto de los índices de esas raíces, que serían 2, 3, 4, 5, etc., sería nada más que el factorial del número. Y en el numerador tengo 1, 5, 23, etc. ¿Quién sería en este caso el numerador? El numerador podemos escribirlo como el factorial del número menos 1. Porque, por ejemplo, si aquí vale 4, el factorial de 4 es 24. Aquí pondría 24 menos 1, me daría 23. Si escribo 3, aquí sería factorial de 6. Y factorial de 6 menos 1 me daría factorial de 5. Que es decir, me va dando los factoriales. Esta es la expresión generalizada para esa serie o esa, digamos, raíz infinita de términos con radical. Entonces, a la vez que usted busca el patrón o el término general, lo que va a hacer es ver a qué tiende a medida que yo aumento la n al infinito. En vez de ser 4, cuando es 5, raíz cúbica, raíz quinta, raíz sexta, raíz séptima, etc. Esto no es más que decir el cálculo del límite cuando n tiende a infinito de esa expresión que tenemos, en este caso, que es m. Y esa expresión, que es m, usted puede escribirla en forma generalizada
como x elevado al factorial de n menos 1 sobre el factorial de n. Repito, si yo sustituyo esta expresión, me va devolviendo cada uno de los términos a medida que le voy dando valores a la x. Recuerden, si x vale 2, esto daría 1 sobre 2, daría raíz cuadrada de x. Si x vale 3, esto daría 5 y 6 daría raíz sexta de x5. Si x vale 4, esto daría arriba 23 y abajo 24 y daría entonces esta expresión, que es el producto de todas esas raíces que están indicadas. Y la pregunta es, ¿vamos a calcular este límite? Para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar la propiedad de la potencia. Tengo una resta. Si usted tiene, digamos, a menos b sobre c, esto no es más que decir a sobre c menos b sobre c. O sea, puede separarla en dos fracciones. Entonces, podría escribir aquí factorial de n sobre factorial de n menos 1 sobre factorial de n, separando las expresiones. Y aquí nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito, factorial de n entre factorial de n, como son iguales, daría 1, es decir, esto daría x a la 1, menos 1 sobre factorial de n. Y vamos a evaluar la n al infinito, me quedaría x a la 1 menos 1 sobre, y la n vamos a sustituirla por el infinito, que daría factorial del infinito. La pregunta es, el factorial del infinito, a medida que usted le dé valor, aumente el valor del factorial, el valor aumenta, que sí quedaría infinito. Y decimos entonces, 1 sobre infinito. ¿Qué pasa con una fracción? El denominador de la fracción aumenta al infinito. La fracción se hace más grande o más pequeña. La fracción se hace cada vez más pequeña. Quiere decir, esta fracción, 1 sobre infinito, daría un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto y así sucesivamente hasta el infinito. Es decir, esto tendería entonces a disminuir a 0. Es decir, 1 sobre 0 tiende a acercarse a 0, o sea, a disminuir a 0. Y nos quedaría x, 1 menos 0 me daría x a la 1. Y x a la 1 es x. Conclusión, toda esta expresión tiende entonces a el valor de la x que usted le dé en ese ejercicio. Si aquí usted le da valor 8, entonces toda esa expresión hasta el infinito va a tender a acercarse a 8, al valor de la variable x. Depende del valor que usted le dé valor a la variable y así entonces va a obtener el resultado. Y repito al principio, no quiere decir que esta expresión de x o de 8 cuando x vale 8, sino que se acerca a ese valor. A medida que usted tome más expresiones, se va acercando más, digamos, al número. Digamos, que usted le dé a x valor 9, ¿qué pasaría? Daría acercándose a 9, o sea, muy cerca a 9. Pero si usted a x le da, por ejemplo, valor 7, entonces esa expresión se va acercando también a ese valor. Es decir, a medida que usted aumenta el valor o la cantidad de raíces de esa expresión, va a tender a ese número. Vuelvo a terminar la idea porque esto sería la parte que puede confundir. Esa expresión no daría un número. Quiere decir, esa expresión se va a acercar, va a converger a un número. Y está en dependencia de la cantidad de raíces que usted tome. Esta raíz es infinita, es decir, siempre podría tomar una raíz más. Entonces, en dependencia de la cantidad que tome, se va acercando a un valor determinado. Quiere decir, y en este caso el valor determinado, según lo que hemos hecho, va a tender al mismo valor de la variable x aquí. Con esto terminamos el ejercicio. Espero que les haya agradado y cuando vean ejercicios de raíces infinitas, lo que están haciendo esto, tratando de buscar una forma general para esa expresión y entonces calcular el límite cuando esa expresión tiende al infinito, o sea, cuando usted aumenta la cantidad de raíces, raíz quinta, raíz sexta, etc. Y a medida que aumenta, tiende a aumentar entonces o a disminuir y entonces no daría un valor. O puede ser que converja lo que estamos hablando y tiende a acercarse a un número en particular. En este caso, esta expresión de raíz infinita tiende a acercarse al valor mismo de la variable x. Como terminamos el ejercicio, espero les haya servido, like y suscríbanse.